continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del edil Ariel Palleiro. Muy buenos días. Estamos realizando una nueva audición, como siempre, en esta radio amiga, la 94.5 FM, la del pueblo. Onda que hace posible llegar con mi opinión hasta vuestros hogares o hasta donde cada uno de vosotros se encuentre o se localice. Y en esta campaña electoral se habla de algunas cosas, se habla de seguridad, se habla de enseñanza, de salud, de vivienda, de medio ambiente, de ineficiencia estatal y de poca cosa más. Todo por parte, sobre todo de la oposición, muy liviana, muy superficialmente. Pero muy escasas son y han sido las propuestas en materia de más salario, porque hay plena conciencia de la gran recuperación que estos han experimentado, y aunque todavía diste para llegar a ser totalmente un nivel alto, nadie puede dudar de la tremenda mejoría que ha habido en este tema. Y ello fue posible merced a una extraordinaria conducción económica cuyo rumbo y resultado nadie discute. Por lo tanto, a excepción de algunos que se han quedado muchos años en el tiempo, el resto no abre la boca para nada, y no lo hacen porque no tienen argumentos, porque son conscientes de todo los cambios, las mejoras experimentadas, y por eso buscan el enfrentamiento en otras áreas, sin rehuir al enfrentamiento, a la polémica. En otros campos tenemos que poner encima de la mesa la discusión económica. Es la economía una materia crucial en la marcha de un país, y si lo manejamos como debemos hacerlo, no tengo ninguna duda que resultará determinante en el momento de pronunciarse el cuerpo electoral. Hoy, mis amigos, mis amigas, no solamente tenemos una inflación por debajo del 10% y un desempleo menor al 6%, sino que hemos reperfilado los vencimientos de deuda y se han modificado los acreedores. Es decir, ya hace rato que logramos deshacernos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero además nos quitamos de encima el peso de los plazos inmediatos.
recuérdese cuál era la situación recibida cuando asumimos el gobierno y el fantasma de tener que atender ese tema de los vencimientos en el muy corto plazo. Ya, felizmente, eso ha quedado atrás. El país tenía en ese entonces un Producto Bruto Interno anual igual al total de la deuda externa. Hoy la deuda externa es el 70% del Producto Bruto Interno anual. Las reservas del Banco Central eran alrededor de un 4% de la deuda externa. Es decir, no teníamos prácticamente reservas. Y hoy es un 50% de la deuda externa lo que tenemos en reserva en las bóvedas del Banco Central. La mayoría de los recursos se afectaban o se destinaban al servicio de deuda en lo atinente al pago de intereses, mientras hoy esa ecuación ha variado radicalmente y lo asignado a servicio de deuda es mucho menos que lo destinado a salud, a educación, a políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En materia tributaria se han implementado cambios sustanciales, como por ejemplo la eliminación de una cantidad de impuestos, algunos de ellos ridículos, pero entre los más notorios, el IRP y el COFIS, y la disminución del IVA, creándose para sustituir todo esto el IRPF, el cual hay que seguir perfeccionando, pero evidentemente se encuadra en un perfil de mucho mayor justicia tributaria, ya que se aplica a partir de determinado monto de dinero de modo progresivo y por franjas. Cuanto más alta es la remuneración percibida, mayor es el porcentaje progresivo de aplicación del impuesto, pasando el valor estipulado entre franja y franja, el contribuyente tributa en la franja siguiente, pero solamente el excedente entre las franjas. Nunca aporta nada por lo inferior a la primer franja. Esto es muy importante, lo reitero, nunca se aporta nada por lo inferior a la primer franja, diferencia sustancial con el viejo IRP. En síntesis, es una reforma absolutamente transformadora e innovadora en materia tributaria, la cual, por supuesto, está sujeta a los permanentes ajustes de forma y no de fondo. Es decir, que la filosofía de la reforma recoge el principio tributario de quien tiene más, paga más, y quien tiene menos, paga menos. Pero además cambia la matriz de lo tributado, es decir, eliminando
o reduciendo los impuestos indirectos como el IVA y colocando en su lugar gravámenes directos. Pero además, querida audiencia, no nos debemos olvidar de lo que hacían los ministros de Economía de los partidos tradicionales con el traslado de los recursos nacionales que correspondían a los gobiernos departamentales, los cuales nunca, jamás se hacían en tiempo y forma, al punto tal que cuando el 1 de marzo del 2005 el Frente Amplio asume el gobierno de la República, se encuentra con un retraso colosal en la distribución de las citadas partidas, las cuales llevaban varios años sin ser volcadas a las comunas. Pero sin embargo, en muy poco tiempo, el Frente Amplio, con su ministro de Economía Danilo Astori a la cabeza, logró pagar lo adeudado por los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales a las intendencias, poniendo también al día, lógicamente, lo que le correspondía otorgar al propio gobierno del Frente Amplio. Y así podemos decir que hoy no tiene retraso alguno ninguna comuna en percibir lo que le corresponde por recursos nacionales. Entonces, el resultado, ¿cuál ha sido? Ha sido que está muerto y enterrado el viejo discurso de nacionalistas y colorados que decía: los recursos no nos dan. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan, amigos oyentes, amigas oyentes? Cuando hablaban de repartir después, cuando la torta creciera. ¿Se acuerdan de aquellos ministros de Economía y Trabajo temibles, en donde ya sabía de antemano quien fuera designado como ministro, que estaba liquidado y que seguramente estaba asistiendo al fin de su carrera política? Hoy eso cambió radicalmente y es a la inversa. Los ministros mencionados hoy por hoy se lucen gracias a la conformidad y confianza existente. Pero no nos olvidemos, amigos, amigas, de lo sucedido. Me acuerdo clarito de que nos entregaron el gobierno con una decadencia económica alarmante y con el regalo del Banco COFAC quebrado y sin ninguna posibilidad de sobrevivencia. Entonces, con este panorama, ¿qué van a querer hablar de economía? Por supuesto que no lo van a hacer. Pero no nos debe de interesar, porque nosotros lo estaremos recordando y remarcándolo con el fuerte énfasis que estos asuntos ameritan. De mi parte será hasta la próxima audición. Muchas gracias y viva el Frente Amplio. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.